Buenos días con todos. Mi nombre es Giancarlo Saldarriaga. Conmigo vamos a continuar el tema de lo que son las capacitaciones. Dentro de las capacitaciones pues tenemos la prevención y protección contra incendios, ¿no? El día de hoy vamos a establecer algunos criterios de prevención, porque antes el tema era lucha contra incendios, ¿no? Cuando hablábamos de lucha contra incendios, nos veníamos refiriendo a las acciones ya que de mitigar, ¿no? Cuando ocurrió un incendio, ¿no? El día de hoy vamos a hablar del tema de la prevención. Siempre hemos dicho que la cultura de seguridad es una cultura de preventiva, ¿no? En base a ese enfoque, vamos a establecer cuál va a ser la prevención contra el tema de lo que es la lucha contra incendios, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a garantizar o cuáles van a ser las acciones que debemos emplear para el tema de la prevención contra incendios? Vamos a colocar este video para más o menos nos vayan dando una introducción al tema. Los incendios son uno de los mayores riesgos a los que se enfrentan las empresas. Pueden poner en peligro su supervivencia y la integridad de las personas que trabajan en ellas. Uno de los medios de protección contra el fuego más comunes es el extintor, aparato a presión, manejable manualmente y de fácil empleo, que con la debida formación en su uso y un mantenimiento óptimo es muy útil en los primeros instantes de un incendio, evitando su propagación. No mencionaba el tema del uso, ¿no? Debemos prácticamente nosotros cuidar la integridad de la empresa frente a estos eventos que puedan ocurrir por un control inadecuado en tema de lo que son fuego, ¿no? Los objetivos del curso prácticamente el día de hoy nosotros vamos a querer adquirir algunas nociones básicas en la prevención de incendios, ¿no? De esto debemos aplicarlo en nuestra área de trabajo, en nuestra vida diaria, ¿no? Y como también nosotros debemos saber las acciones inmediatas que debemos tomar durante la ocurrencia de un incendio. El uso correcto del extintor. Esto va amarrado al identificar los tipos de fuego, ¿no? ¿Cómo podemos identificar los tipos correctos del fuego? ¿Cómo debemos prevenir la ocurrencia de estos tipos de fuego, ¿no? Los tipos de extintor y cómo emplearlos. Entonces, el temario que vamos a realizar el día de hoy está relacionado a lo que es el alcance, a cuáles son las referencias legales, las definiciones, 4 definiciones básicas, el tema de lo que es el triángulo del fuego, cómo ha ido cambiando del tema del triángulo de fuego a lo que es el tetraedro del fuego, los tipos de fuego, el tema de lo que es la prevención del incendio, detección del incendio, así como los equipos de extinción. Para posterior ir analizando el tema de lo que es la evacuación frente a un incendio y algunas recomendaciones que ustedes deben saber. Iniciamos con lo que es el alcance, ¿no? El tema del curso, este procedimiento, el plan de lucha contra incendios, prácticamente estándar aplica a todos los procesos de Panamérica, ¿no? A todos los visitantes, empresas contratistas, ya sean de actividades mineras o de actividades conexas. Aquellas que tengamos vínculo laboral con Pan American Silver. Entonces, ¿cuál es la referencia legal? ¿Cuál es el sustento legal para el tema de la prevención y lucha contra incendios? Pues tenemos el 024. Nosotros sabemos que el 024 es la reglamentación de seguridad y salud en minería, ¿no? Esta es nuestra reglamentación sectorial, ¿no? Dentro de esas tenemos su modificatoria, que es el 023. Conocemos también el tema de lo que es la ley. ¿Qué nos dice la ley, la 29783, con sus modificatorios y su reglamentación en el Decreto Supremo 005? ¿Qué es lo que nos dice los procedimientos internos de Argento? ¿No? ¿Qué es lo que nos dice el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué es lo que nos dice la norma técnica peruana, la 350? Esta norma técnica peruana 350.043-1 de 2011, pues nos habla sobre la selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y la presión hidrostática de los extintores portátiles, ¿no? Vamos también a analizar el tema de lo que es el programa contra incendios. Iniciando, empezamos con lo que es la normativa legal, ¿no? El tema del 024. El 024, ¿qué nos habla en el artículo 402? Prácticamente el capítulo 10 es el capítulo relacionado al tema de lo que es la prevención y control de incendios. No dice en el almacenamiento y manipuleo de los materiales combustibles inflamables debemos considerar o debemos cumplir lo siguiente. Tenemos que llevar un control riguroso
del stock existente. En lo posible, el tema de lo que es el almacenamiento debe ser de forma independiente. Debemos almacenarlos especialmente en depósitos diseñados exclusivamente para estos temas de combustibles. Los depósitos deben ser íntegramente o protegidos con material incandescente, incombustible, ¿no? Prácticamente en una labor subterránea, sabemos que estos materiales de combustibles no deben estar situados a menos de 30 metros de las instalaciones y labores de acceso. En referencia a lo que son los polvorines o depósitos de explosivos, tiene que estar a unos 100 metros como mínimo. Debemos tener disponibles en todas las instalaciones equipos, materiales de armado de fuegos, ¿no? Cuando hablamos equipos, materiales, nos hacemos referencia no solamente a los extintores, también tenemos a los depósitos de arenas, a las mangueras, los hidrantes, ¿no? Todo el conjunto que va a englobar el tema de lo que es nuestro procedimiento de respuesta frente a la lucha contra incendios. Nos dice el tema de elaborar un programa. La 024 ya nos establece que debemos elaborar un programa. ¿Un programa de qué? Un programa contra incendios, que va a consistir primero en poder identificar, ¿no? Parte de nuestro hiperlínea de base. Dentro de la hiperlínea de base nosotros hemos identificado todas nuestras actividades, todas nuestras tareas. Entonces, dentro de esas tareas nosotros vamos a identificar cuáles son las actividades que tienen el peligro, ¿no? Sobre la base de un estudio de riesgo de incendio, ¿no? ¿Cuáles de estas pueden generar un incendio? Entonces, nosotros con este inventario, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros con este inventario vamos a crear instrucciones detalladas, ¿no? Instrucciones detalladas, documentadas, que nos van a facilitar el tema de las capacitaciones, el tema de las capacitaciones a nuestro personal. Acá se debe determinar las obligaciones y responsabilidades en caso de emergencia. ¿Qué debemos hacer nosotros como trabajadores, como miembros de brigada, ¿no? El tema de lo que es la prevención y la lucha contra incendios. Nos dice que el tema de lo que es el almacenamiento de sustancias y materiales peligrosos tiene que evaluarse, no tiene que efectuarse un almacenamiento conjunto. Debemos prácticamente revisar lo que es la tabla de compatibilidad de materiales peligrosos. El tema de lo que son los materiales, el tema de lo que es la combustible o el manejo de ciertas sustancias, combustibles y lubricantes, pues se debe tener en consideración lo que dice el Decreto Supremo 042/2005. El tema de lo que es tener control en cuanto a un sistema de alarma. ¿Cómo nosotros vamos a implementar un sistema de alarma? No sabemos que un sistema de alarma no solamente es la alarma sonora, también puede ser la alarma audible, ¿no? O otro mecanismo que nos permita poder informar a todos nuestros trabajadores la ocurrencia de un evento, ¿no? En tema de lo que es minería subterránea, pues se maneja el tema de lo que son por intermedio de los ductos de ventilación, ¿no? De aire forzado o ventilación natural. El tema de incluir una relación, nosotros debemos tener mapeado todos los equipos de extinción que tengamos, ¿no? Debemos tener identificados, codificados, para hacer el seguimiento en el tema correspondiente a la inspección mensual correspondiente. Debemos instalar un sistema contra incendio adecuadamente distribuidos, especialmente en áreas críticas. O sea, según nuestro mapa de riesgo, ¿no? Nosotros tenemos identificado nuestro mapa de riesgo. Dentro de nuestro mapa de riesgo tenemos identificado la posibilidad de ocurrencia de un incendio, pues yo debo aplicar ya mis controles. Yo debo ya instalar. ¿Qué instalación voy a efectuar? Voy a efectuar un sistema de tendido de un hidrante, de una manguera, de extintor, pues eso lo voy a analizar según la cantidad de materiales que yo tenga almacenados, según la distribución también que tenga de mi mismo material de lucha contra incendio, ¿no? Yo debo mantener en perfecto estado, ¿no? Todos los equipos de lucha contra incendio. Mi personal debe estar capacitado, debe estar entrenado, certificado para poder emplearlos. Debemos efectuar simulacros, sí, debemos efectuar simulacros de forma trimestral. Yo sé que hoy en día, pues con el tema de lo que es la pandemia, se estuvieron prohibiendo el tema de lo que son los simulacros, pero no olvidemos que, o sea, así tengamos la pandemia, nosotros ya debemos establecer cuáles van a ser las medidas preventivas para poder actuar frente a la ocurrencia de un evento. Los temas de lo que es la inspección, ¿no? Dice, los equipos e implementos de emergencia serán inspeccionados mensualmente. Entonces, este tema de lo que es inspección
Pues parte de lo que son las tarjetas, ¿no? Las tarjetas de inspección de los equipos, ¿no? ¿Cómo voy a yo poder realizar la inspección? ¿Qué es lo que me va a garantizar este tema de lo que es la inspección? Pues prácticamente la tarjeta de inspección, por los dos lados, ¿no? Debe estar siempre en el extintor, debe estar amarrada al extintor, donde nos va a identificar quién es el propietario de ese extintor. Primero para el tema de identificación, ¿no? ¿Cuál es la ubicación? Si ese extintor es de esa zona, de esa zona. ¿Cuál es su número de codificación? Número de serie y el tipo de extintor. Tal vez yo no pueda identificar el tema de lo que es el pictograma, pero yo en la tarjeta me puede decir que es un extintor de PQS, es un extintor de CO2, y nos va indicando, ¿no? En la parte inferior, pues nos indica, vemos el número del 1 al 17. Aquí nos va a identificar cuáles son las anomalías que nosotros debemos verificar, ¿no? ¿Qué es lo que debemos revisar nosotros a la hora de efectuar una inspección del extintor? Esa verificación, pues la vamos a colocar acá, en la parte adversa, ¿no? En la parte de detrás. Debe ser con un plumón indeleble, un plumón que prácticamente no se borre, ¿no? Si yo encuentro una anomalía, pues por ejemplo en el número 2, yo marcar la 2, ¿no? El acceso está obstruido. O sea, yo no puedo llegar fácilmente a mi extintor. Por lo tanto, va a estar con una X. Ya esto me va a obligar a generar yo un reporte de una condición. ¿Qué es lo que también debo apuntar o verificar en mi tarjeta del extintor? Tengo que verificar cuál es el vencimiento de la fecha de la prueba hidrostática. Esta prueba hidrostática se hace cada 5 años, ¿no? El vencimiento es la recarga. La recarga del extintor es de forma anual y la fecha de su vencimiento de su mantenimiento, según la empresa que nos hace el tema de servicio de mantenimiento de los extintores. Eh, Tenemos que saber la diferencia de las fechas, ¿no? Cuando se verifica el tema de la operatividad del extintor, yo verifico de forma mensual que mi extintor se encuentre operativo, ¿no? El tema de lo que es la recarga del extintor, el tema de lo que es la recarga del extintor se hace de una forma anual, ¿no? El extintor se debe recargar de una forma anual, pero la verificación de la operatividad se debe efectuar de una forma mensual. Todos los meses yo debo verificar cómo se encuentra mi extintor. El tema de algunos conceptos, ¿no? Vamos a ver algunas definiciones. Algunas definiciones como cuáles, pues tenemos el tema de lo que es definición de fuego. ¿Qué es lo que nos mencionamos el tema de lo que es el fuego? El fuego es una manifestación energética, ¿no? Cada lo que se genera una reacción química o el nombre de lo que es la combustión, ¿no? Cuando hablamos de fuego, estamos hablando de la combustión, del cambio térmico de un material, ¿no? Eh, la reacción en cadena, ¿qué es lo que nosotros entendemos cuando decimos reacción en cadena? La reacción en cadena prácticamente se produce el calor que retroalimenta lo que es el material combustible. O sea, existe una reacción química del calor. Este calor va prácticamente a interactuar, va a emanar tema de lo que son gases y vapores y va a generar mayor tema de lo que es fuego. Por ejemplo, ¿no? El ejemplo más común cuando podemos hablar tema de reacción de cadena en tema de lucha contra incendios. Yo pongo un fosforito, yo tengo mi fósforo, enciendo mi fósforo y tengo una hoja. La quemo, pues se genera una reacción en cadena, porque la cantidad de calor va a producir, ¿no? O va a transmitir a esa hoja. Entonces ya va generando una pequeña reacción en cadena. Muy diferente cuando yo tengo, por ejemplo, un fosforito y tengo un leño, ¿no? Un leño. Pues con un solo fósforo yo no voy a producir una reacción en cadena al leño para que se produzca un incendio. Entonces acá ya es falta mayor, hay que agregar mayores componentes en que incrementar el tema de lo que es el calor para que se genere lo que es un incendio. En el tema de lo que es el incendio, ¿qué en sí es lo que es un incendio? Un incendio es un fuego no controlado. Quiere decir que si el fuego no controlado es un incendio. ¿Por qué? Porque al no controlarlo va a ser no deseado. Va a tener una magnitud no deseada, va a ir creciendo constantemente. Entonces, un incendio es la ocurrencia de un fuego no controlado. Eso es lo que es la definición de un incendio. Un incendio es una ocurrencia de fuego no controlado, que al final va a afectar. ¿Va a afectar a quién? Puede afectar a la estructura, puede afectar a un ser vivo. ¿Y qué será el amago?
Pues el amago es el controlar el fuego, ¿no? Son las acciones, ¿no? Es el gesto que indica el inicio de un movimiento o de una acción que nos lleva al tema de consumarse, o sea, que no llega a generarse el tema de lo que es el fuego. Entonces, yo tengo que controlar el fuego para evitar que se genere un incendio, ¿correcto? Y los equipos de extinción son aquellos equipos que nos van a servir para cortar o minimizar el incendio, eliminar el incendio. ¿Existen tipos de extinción? Pues existen tipos de extinción. Tenemos lo más común que son los extintores. Otro equipo de extinción, pues tenemos lo que son los hidrantes, ¿no? Para el tema de lo que son los fuegos forestales, ¿no? Los incendios forestales, pues tenemos lo que son los batefuegos. Entonces son equipos de extinción que nos van a permitir justamente en la lucha contra incendios. Tenemos el tema de lo que es el video de lo que es el triángulo de fuego y lo que nos menciona sobre lo que es el tetraedro del fuego. Acá vamos a ver cómo combina las tres partes fundamentales para que exista el fuego, ¿no? Siempre se habla de lo que es el calor, el oxígeno y el combustible. Todavía estamos agregándole la reacción en cadena. Prestemos atención, por favor, a este video. Hablemos del triángulo del fuego. Para que se produzca el fuego es necesaria la presencia de tres elementos básicos. Primero, oxígeno. El aire contiene un 21% para que se inicie y continúe el proceso de combustión. Algunos materiales combustibles contienen suficiente oxígeno dentro de sus propiedades para soportar la quema. Se requiere un mínimo de un 16%. En segundo lugar tenemos la energía de activación, calor, que es la energía requerida para elevar la temperatura del material combustible hasta el punto que despidan los vapores y permitan que ocurra la ignición. Las fuentes de calor o energía de activación pueden proceder de llama abierta, radiación solar, superficies calientes, chispas, arcos eléctricos, reacción química, energía eléctrica, compresión de gases, entre otros. En tercer lugar tenemos los combustibles. Son todas aquellas sustancias o materiales que puedan arder, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos. Entre los sólidos tenemos el carbón, la madera, el papel, la tela, cera, grasa, cuero, plástico, azúcar, granos, paja, corcho, entre otros. Los líquidos tenemos gasolina, querosina, alcohol, pintura, barniz, lacas, otros. En los gases tenemos gas natural, propano, butano, hidrógeno, acetileno, monóxido de carbonos, entre otros. Como ya dijimos, para que se produzca el fuego son necesarios tres elementos: el oxígeno, la energía de activación, calor, y los materiales o sustancias combustibles. Pero para que el fuego pueda mantenerse, repito, mantenerse, se requiere de un cuarto componente, que es la reacción en cadena, elemento que conforma el tetraedro del fuego. La reacción en cadena la podemos definir como el desprendimiento de calor que es transmitido al combustible, realimentándolo y continuando la combustión. En otras palabras, se produce cuando un material combustible se calienta. Este desprende unos vapores y gases que pueden combinar con el oxígeno del aire y en presencia de una fuente de ignición arden. En el momento que estos vapores arden, se desprende gran cantidad de calor. Si el calor desprendido no es suficiente para generar más vapores del material combustible, el fuego probablemente se apagará. Si la cantidad de calor que se desprende en esa combustión es elevada, el material combustible seguirá desprendiendo más vapores que se combinarán con el oxígeno, se inflamarán y el fuego aumentará, verificándose la reacción en cadena. Correcto, ¿no? Nos mencionaba el tema de lo que es el tetraedro del fuego. Ahora, nosotros tenemos que diferenciar, porque a veces nos preguntan el tema de lo que es el triángulo del fuego. Cuando alguien nos hace mención sobre el triángulo del fuego, nosotros estamos hablando de los componentes que pueden ocasionar un incendio, ¿no? Que pueden generar. Estaremos hablando de lo que es la materia de combustible, el tema de lo que es el calor y el oxígeno. Acá estamos lo que pueden originar un incendio. Pero para que este fuego
que conlleve al incendio o se mantenga, como lo menciona en el video, pues tenemos el cuarto componente. Es acá lo que son los componentes del tetraedro del fuego, que vienen a ser 4 tetraedros del fuego. Estamos hablando del oxígeno, el calor, el material combustible, y hay que adicionarle lo que es la reacción en cadena. Hablemos del triángulo. Correcto. Entonces, ya con esto nosotros podemos iniciar o podemos ya ir viendo el tema, cómo se origina el fuego. ¿Cómo se origina el fuego? Pues el fuego tiene 5 clases. ¿Cuántas clases tiene el fuego? Pues el fuego tiene 5 clases. Lo que vamos el día de hoy a identificar son los tipos de fuego. ¿Cuáles son los tipos de fuego? ¿Cómo se origina? Y posterior vamos a ver cómo nosotros podemos prevenir que ese fuego se origine, ¿no? Iniciamos con lo que es el primer tipo de fuego, que es la simbología pues, del triángulo, la A, ¿no? Con la letra A. Prácticamente acá estamos hablando de sólidos, ¿no? Estamos hablando de materiales secos, materiales que pueden generar brasas o cenizas, como por ejemplo madera, telas, cartón, papel. Dentro de la segunda clasificación tenemos el tipo B. El tipo B nos estamos refiriendo a lo que son los fuegos de materiales líquidos, los derivados de los hidrocarburos. ¿Cómo cuáles? Las grasas, aceites, las pinturas, alcoholes, gasolina. Esto nos va a generar pues, el segundo tipo de fuego. Estamos hablando ya de sólidos, el tipo A, el tipo B de lo que son los líquidos inflamables. Y tenemos lo que es el tipo C, ¿no? Lo que hablábamos en el curso de energía eléctrica, ¿no? Riesgos eléctricos, ¿no? El tema de lo que es la corriente. Son aquellos que son originados por el tema de la corriente. El combustible viene a ser lo que son las maquinarias, los equipos eléctricos, los motores, los generadores, las instalaciones en sí, los transformadores, los cables. Entonces, este es el tema de lo que es el tipo C, ¿no? Cada uno, como estamos viendo, tiene su simbología, como la simbología del tipo A, que es un triángulo, el tema de la simbología del tipo B es un cuadrado rojo, y el tema de la simbología C viene a ser el círculo. Correcto. ¿Y cuál sería el cuarto tipo de fuego? Pues el cuarto tipo de fuego es el tipo D. El tipo D lamentablemente no cuenta con un pictograma elaborado por la NFPA, que es la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, ¿no? Pero sí nos indica que este fuego es originado, ¿por qué? Por los metales en combustión. Ejemplo de metales en combustión, tenemos el fósforo blanco, ¿no? El rubidio, el cesio, el tema del potasio, son materiales, son ciertos metales que van a generar el tema de lo que es la combustión. Por último, la clase de fuego tenemos la clase K, ¿no? El pictograma, pues podemos ver el tema de una sartén con un fuego, ¿no? Pues entonces nosotros ya podemos inferir con esa simbología, este pictograma, nosotros podemos inferir que nos estamos refiriendo a los fuegos que se originan en las cocinas, ¿no? Para que estos fuegos se originen en las cocinas, pues, ¿cuál es su combustible? El combustible estamos hablando de lo que son los aceites de cocinas, las grasas vegetales o las grasas animales. Desde acá nosotros ya tenemos 5 tipos de fuego, ¿no? Ya tenemos identificados cuál es su origen, ¿no? Cuál es la simbología de estos fuegos. Lo que nosotros debemos ya trabajar acá es en la prevención. O sea, ¿qué podemos nosotros hacer para evitar que estos incendios ocurran? Pues tenemos el plan de control de incendios. Mencionábamos que este curso se llama prevención, ¿correcto? Prevención y protección contra incendios. Entonces, vamos a trabajar la parte que es la parte de la prevención. ¿Cómo vamos a trabajar el tema de lo que es la prevención? Vamos a actuar de forma directa. Debemos tener conocimiento de lo que es el manejo de sustancias peligrosas, el tema de las sustancias inflamables. Adoptar ciertas medidas, ¿no? ¿Qué medidas vamos a adoptar? El tema de lo que es la identificación, la señalización, el tema de lo que es la capacitación, aplicar ya controles administrativos. En tema de lo que es la detención, pues vamos a practicar ya todos controles de ingeniería, el tema de lo que son los detectores, ¿no? Tener estaciones manuales. Y para lo que es la extinción, que es la última parte del control de lucha contra incendios, pues prácticamente vamos a aplicar el tema de lo que son los extintores, el tema de lo que son rociadores, el tema de lo que es los planes de evacuación, cuál va a ser la forma de actuar, el tema de tener o construir estructuras resistentes al fuego. En base a esto nosotros podemos identificar, ¿no?
cuáles son los tipos de fuego, serán los 5 tipos de fuego, y cómo vamos a prevenir cada tipo de fuego. ¿No? ¿Cómo vamos a prevenir el tema de los 5 tipos de fuego? Mencionamos el tema de lo que es el fuego tipo A. Habíamos dicho que el tema de tipo A, estamos hablando de lo que eran los cartones, la madera, la tela. Entonces nosotros debemos evitar almacenar demasiado este tema de materiales sin control, ¿no? Sin tener un plan de acción, porque el área de gestión ambiental pues almacena estos temas para darle un tratamiento final, ¿no? Pero ellos tienen ciertos parámetros, ¿ya? Ahí es una zona controlada. Pero nosotros debemos tratar de evitar esto, la generación fuera de lugares autorizados. El tema de lo que son los tipos B, ¿no? Hablamos de lo que eran los combustibles, el tema de lo que son los derivados de los hidrocarburos. Debemos controlar el tema de lo que es el abastecimiento de combustible, ¿no? El evitar el mantener los líquidos inflamables almacenados en envases herméticos, ¿no? A prueba de goteo. Tener los líquidos inflamables lejos de las fuentes que se produzcan chispas. Por eso es la importancia de cuando yo voy a efectuar trabajos en soldadura o trabajos en caliente, ya sea el esmerilado, yo debo hacer una inspección, ya que no debo contener materiales inflamables. Debo utilizar líquidos inflamables únicamente en áreas bien ventiladas. Entonces, ya vamos viendo la prevención de 2 tipos de fuego. Vayamos a la tercer tipo de fuego, los tipos de fuego C, de aquellos equipos eléctricos. Nosotros debemos identificar, hacer una inspección previa, ¿no? Hacer la verificación de todas nuestras instalaciones eléctricas. No debemos sobrecargar los interruptores en las paredes, ¿no? En los enchufes. Debemos de evitar usar demasiadas extensiones, ¿no? Debemos de controlar el buen uso del equipo enchufado, ¿no? Si no voy a usar un equipo, pues es recomendable desenchufarlo, ¿no? No mantenerlo enchufado. El tema de los tipos de fuego tipo D. El tipo de fuego tipo D, habíamos hablado de que son aquellos originados por metales de combustión, como el magnesio, titanio, potasio, el aluminio también tenemos acá. Estos metales arden a altas temperaturas. Cuando nosotros vamos a efectuar este tipo de trabajos, debemos evitar la acumulación de virutas metálicas, ¿no? No utilizar agua para intentar extinguir este tipo de fuego. Utilice siempre un extintor que no reaccione con el metal encendido. Tenemos que saber identificar qué material estamos trabajando para dentro de nuestro plan de contingencia contra incendios tengamos el extintor adecuado. Por último, tenemos la clase tipo K, ¿no? El tipo K, los incendios sin cocinas. Nosotros sabemos que hoy en día, pues casi la mayoría de cocinas cuentan con lo que son sus campanas extractoras. Estas campanas, pero prácticamente, ¿qué función va a incluir? No, botar el humo, el tema de la acumulación de las grasas, pues van a tender a absorberlas, ¿no? Acá, lo que nosotros debemos efectuar no solamente es tener el tema de lo que son las campanas, tenemos que efectuar un buen mantenimiento, un buen programa de limpieza y mantenimiento de lo que son las campanas. Hay que evitar el tema de lo que es arrojar agua o líquidos fríos directamente al aceite. Esto puede reaccionar prácticamente violentamente, puede incrementar el tema de lo que es, incrementar lo que es el fuego, ¿no? Nosotros debemos tener las válvulas antirretorno, ¿no? Aquella válvula que nos va a cortar el tema de lo que es el flujo, el tema de lo que es los gases, para evitar que el fuego llegue hacia los balones, hacia donde se está generando el tema de lo que es la emisión del gas de combustión. Entonces, acá ya vamos viendo las medidas preventivas. Ahora como mina, no, como empresa minera, ¿qué vamos a hacer nosotros como empresa minera? Como empresa minera nosotros debemos prácticamente llevar un control. ¿Qué es lo que nos decía el 024? ¿No? El 024 decía, tienes que llevar un control estricto, minucioso de los materiales inflamables que tengas en tu unidad minera. ¿Qué es lo que nos decía también? Debemos tener almacenado en depósitos diseñados exclusivamente para ese tema de materiales. Debo mantenerlos alejados de los explosivos. Debo tener almacenes impermeables o de material ignífugo, ¿no? Que justamente me van a garantizar, ¿no? La protección, ¿no? Que no se genere el tema de lo que es fuego. También debo poseer algunos equipos, sea extintores, arenas, agua, mangueras, hidrantes.
Debo también mantener un tema de lo que es mi áreas limpias. Todas mis áreas limpias tienen que estar limpias de residuos de combustibles. El tema de lo que es el orden y limpieza también es fundamental. Yo debo poseer un programa contra incendios, un programa que me ayude a inventariar los peligros de incendio en todas mis actividades mineras. No, yo debo también tener la relación de todos los equipos contra incendios que yo tenga en mi unidad. ¿Para qué? Para con esto poder instruir y capacitar al personal para que tenga sus responsabilidades ante una emergencia, ¿no? ¿Qué también deberíamos hacer en mina? Pues el tema de lo que son la manipulación de hidrocarburos. Cuando yo voy a manipular hidrocarburos, tengo que adecuarme a la ley orgánica de hidrocarburos, que es la que nos especifica el tema de lo que es la ley, ¿no? El tema de los almacenamientos en tanques, ¿no? El tema de lo que son los grifos. Yo debo inspeccionar también de una forma mensual, lo que mencionamos al inicio, ¿no? El tema de lo que es la inspección mensual debe ser al extintor, a todos los equipos contra incendios. El tema de poseer sistemas contra incendios, según el área, pues no con equipos operativos y personal altamente entrenado. Debo realizar mi simulacro, debo garantizar que mi personal se encuentre capacitado, que mi personal conozca el tema de lo que son las alarmas, ¿no? Para que puedan identificar de una forma oportuna. Debo construir instalaciones de acuerdo al inventario de peligros de incendios. Tengo que tener los extintores. ¿Qué es lo que tienen que estar los extintores? Tienen que tener su precinto, tienen que estar con la fecha de vigencia y tienen que tener una prueba hidrostática que esté dentro del periodo establecido, ¿no? Entonces ya tenemos el tema de lo que es la prevención. Ya con todas estas acciones nosotros vamos a garantizar prevenir la ocurrencia de un incendio. Pero ¿qué pasa si uno de nuestros controles está fallando o va a fallar? ¿Cómo yo puedo detectar de forma oportuna el tema de lo que es un incendio? Yo debo tratar de identificar, colocar al tema de lo que es mi procedimiento de comunicación frente a un accidente o incidente, ¿no? Estaríamos hablando de la regla por la vida, la número 11. Correcto, debo tener a la mano mi tarjeta para comunicarse entre el control. Mi comunicación tiene que ser mediante radial, canal 1, el anexo 4000. Debo activar a veces también lo que es la alarma, ¿no? No debo pensar que otra persona ya reportó el tema de lo que es el evento. En interior mina, pues en interior mina, ¿cómo se emplea el tema de lo que son las alarmas, ¿no? Se instala el tema de lo que son alarmas odoríficas, ¿no? Que emiten tema de lo que es el uso de un gas, ¿no? El tema de inyectar ciertos olores. Un olor como el etanotiol, que es un olor fétido, ¿no? Un olor bien desagradable que nos va a advertir la ocurrencia de una emergencia. Y yo debo pues, prácticamente salir de esa zona, ¿no? En interior mina, pues estamos hablando de lo que se va a usar el tema de lo que es la red de aire comprimido o de flujo natural, con la único fundamento de avisar de forma oportuna al personal, ¿no? También para la detención tenemos estaciones manuales y detectores automáticos. Y aquí la recomendación que no debemos usarlo para estar jugando con estos equipos, ¿no? Como dentro de mi plan de contraincendios, hablábamos de 3 pilares fundamentales, ¿no? Que era la prevención. Ya hablamos de los 5 tipos de fuego, hemos hablado de cómo prevenir cada uno de los 5 tipos de fuego, ¿no? Hemos hablado sobre el tema de la detección, ¿no? Cómo yo puedo detectar de una forma oportuna el tema de lo que es el fuego. El tema de lo que son ahora vamos a trabajar el tema de lo que es la extinción. ¿Cómo yo puedo extinguir el fuego? ¿Cómo puedo controlar el fuego? ¿Se acuerdan que hablamos del tema del tetraedro del fuego? Que estaba referido a lo que era combustible, oxígeno, calor, ¿no? Y el tema de lo que es la reacción química. Correcto. Entonces, en base a ese tetraedro yo debo controlar cada uno de ellos, ¿no? En el tema de lo que es la combustión, el material combustible, ¿cómo yo puedo controlar el fuego cortando o yéndome al tema de lo que es el material combustible? Estamos hablando acá en el tema de remover, el tema de retirar, bloquear, eliminar, ¿no? Lo que me está sirviendo como material combustible para el tema de lo que es el incendio. Del tema de lo que es el oxígeno, ¿cómo yo puedo cortar el tema de lo que es el oxígeno? Prácticamente estamos hablando de lo que es asfixiar el fuego, ¿no? Cortar el fuego. Por eso no sé, cuando ustedes mencionan el tema de lucha contra incendios, algunos que optan, ¿no? Por cubrir, ¿no? Cuando el fuego es en el piso y recién está el tema de amago, pues, ¿qué hace con el papel? No lo empiezas a pisar.
Pero lo que estás haciendo justamente es eso, es cortando el oxígeno. Estás cortando el oxígeno y estás controlando lo que es el incendio. El tema de lo que es el calor, ¿no? Yo, ¿cómo puedo controlar el calor? ¿No? Pues prácticamente enfriándolo. Así, enfriándolo. El mayor agente usado para el tema de lo que es el enfriamiento es el agua. El agua, ¿no? Este mecanismo de enfriamiento prácticamente consiste en reducir la temperatura. Y el tema de lo que es la reacción en cadena, o sea, ¿cómo yo controlo el tema de lo que es la reacción en cadena? Ya hablamos de lo que es la inhibición. Mencionamos que la reacción en cadena justamente era el desprendimiento de gases, ¿no? Vapores, que van a conllevar a la generación de nuevo fuego. ¿No? Entonces, con esa inhibición yo voy a controlar. Prácticamente esta técnica consiste en interferir la reacción química del fuego, ¿no? Mediante un agente extintor. El agente extintor que aplicamos acá es el más conocido, el PQS. ¿Qué es el PQS? Estamos hablando, acuérdense bien, del polvo químico seco, como ejemplo. ¿Cómo yo puedo apagar el fuego? O sea, yo estoy ya viendo cómo yo podemos controlar el fuego. Estamos hablando de controlar qué es el combustible, el oxígeno, el calor o la reacción química. Entonces, ¿yo puedo usar extintores? Sí, puedo usar extintores. No, pero yo debo saber qué tipo de extintor voy a necesitar para cada tipo de fuego. ¿Correcto? Por ejemplo, no, yo tengo esta tablita me va a servir bastante para yo poder identificar el tema de lo que son los tipos de fuego, ¿no? Y los agentes de extinción, ¿no? El más común, ¿cuál es el más común que nosotros usamos? Pues el más común que nosotros usamos es el tema del polvo químico seco, ¿no? El PQS. Ese polvo químico seco nos va a permitir el tema de lo que es minimizar los fuegos ocasionados por los sólidos, por los líquidos o por los eléctricos, ¿no? El tema de controlar, el tema de lo que son los metales, ¿no? ¿Qué tipo de extintor voy a usar? Pues prácticamente va a ser los polvos químicos, que son polvos químicos exclusivamente para controlar ese tipo de fuegos. Igual lo que es para los incendios de grasa, ¿no? Originados de los tipo K. El tipo K pues se va a controlar con los extintores de acetato de potasio. Estos nos van a permitir justamente controlar. Pues este tema de lo que son acetato de potasio, pues no van a estar en cualquier lugar, pues van a estar en aquellos lugares donde nos va, según nuestra evaluación de hiper, nuestra evaluación de los puntos de fuego, pues vamos a instalarlos en ese caso. Estamos hablando de lo que son las cocinas, ¿no? Como por ejemplo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a atacar el incendio? Habíamos mencionado que para atacar nosotros un incendio debemos usar ¿qué cosa? Equipos. ¿Qué equipos? De protección contra incendios. ¿Cuáles son estos equipos de protección contra incendios? Pues tenemos, por ejemplo, los portátiles. ¿A qué se refiere con portátiles? Pues son aquellos que se van a transportar de forma manual. Como por ejemplo, los extintores. ¿Tenemos tipos de extintores? Pues tenemos extintores de acetato, tenemos extintor de agua presurizada, de agua ionizada, tenemos el PQS, el CO2. Pero con la única diferencia es el tamaño. Nosotros vamos a tener extintores de tamaño pequeños que podamos movilizar, bien sea hasta de 12 kilos o de 15 libras. O 20 libras, que son el más grande de lo que es el CO2. Entonces, estos son los extintores manuales. Así como yo también tengo extintores manuales, pues voy a tener extintores con ruedas, ¿no? Que vamos a transportar con ruedas. Son los extintores que se van a transportar. En tema de extintores, prácticamente se debe emplear 2 personas para manipular. Estamos hablando de 25 kilos. O sea, el jalar un extintor de 25 kilos con ruedas, ¿no? El jalar un extintor de 50 libras. De 50 libras son esos grandazos, ¿no? Que jalamos entre 2 y más aún para poder manipularlo. O sea, no solamente tenemos lo que son los equipos portátiles, también tenemos equipos fijos, que es un control de diseño de ingeniería. Dentro de los fijos tenemos 2 formas de acción, ¿no? Tenemos las acciones manuales, ¿no? Aquellas que funcionan con una acción manual. Acá que tenemos en referente lo que son los hidrantes, los gabinetes, ¿no? Aquellos donde yo voy a conectar el tema de lo que es la manguera, voy a tener que abrir una válvula, una llave para poder yo usar el tema de lo que es el agua para combatir el tema de lo que es el fuego. Otro tema de lo que son los equipos de protección fijos, tenemos lo que son de acción automática, ¿no? Hemos visto, ¿no? Aquellos que son los detectores, los rociadores,
Cuando ni bien detectan un humo, pues se activan y empiezan a rociar agua por toda la zona donde están instalados. Entonces, esos son los tipos de equipos de protección contra incendios que tenemos. Tenemos los extintores, lo que son los hidrantes, los tipos de lo que son los rociadores. Nosotros pues, debemos identificar qué es lo que tenemos en mina, ¿no? En mina hemos mencionado que tenemos lo que es el acetato de potasio, tenemos lo que es el polvo químico seco, el PQS, y tenemos el dióxido de carbono, ¿no? Lo que mayormente hablamos como CO2. Entonces, ¿cómo usar un extintor? ¿Cómo debemos usar un extintor? Este video nos va a ayudar bastante en la explicación de cómo usar un extintor. Pasos básicos para el uso del extintor. Recordemos primero de qué consta un extintor. Manómetro, manguera, recipiente, base, palanca de activación, manija de transporte, presurizante, seguro, agente extintor, tubo sifón. Al escuchar la alarma de incendios, conserve la calma y siga estos pasos. Paso 1. Retire el extintor del lugar donde se encuentra ubicado. Paso 2. Diríjase al lugar donde se está produciendo el acontecimiento, manteniéndolo siempre en posición vertical. Paso 3. Quite el seguro que el extintor posee entre la palanca de soporte y accionamiento. Nunca combata el fuego en contra del viento. Paso 4. Tome la manguera y apunte hacia la base de las llamas. Paso 5. Apriete la palanca de accionamiento. Paso 6. Descargue el agente extintor de un lado a otro en forma de abanico. Por último, una vez utilizado el extintor, procure entregarlo a los responsables de recargarlo inmediatamente. Correcto, acá nos indicaba pues, ¿no? la forma correcta de cómo nosotros podemos enfrentar un incendio. Acá en este video pues salía cuando ya había acabado, apagaba el incendio y lo llevaba el extintor a que sea recargado. ¿Qué pasa si es que yo no lo apago, no logro apagar el tema en lo que es el incendio, ¿no? Y yo necesito retirarme para ir a traer otro extintor, ¿no? Yo no debo dar la espalda al fuego. Yo tengo que retirarme siempre manteniendo el campo visual a lo que es el fuego. ¿En qué caso debo usar un extintor? ¿Y en qué caso no debo usar un extintor? Pues primero, si yo sé usarlo, pues lo puedo usar el extintor. Si no sé usarlo, pues no lo utilizaré el extintor, ¿no? En el caso de que el incendio es pequeño, habíamos hablado de lo que es amago de incendios. No estamos hablando ya de incendios, estamos hablando de que se está quemando, por ejemplo, una fábrica, una casa entera, y yo voy a usar mi extintor. No, yo voy a usar mi extintor cuando recién está el tema de lo que es el incendio, ¿no? Se puede controlar. Cuando también yo puedo identificar cuando hay una persona que está en peligro, ¿no? Existen personas en peligro y yo tengo que ir a apoyar, tengo que irlos a salvar, tengo que usar mi tema de lo que es mi extintor. Cuando yo identifico que así, por más que use mi extintor, si lo logro apagar o no lo logre apagar, no se va a ver bloqueada mi salida, mi ruta de evacuación, pues yo puedo usar el extintor. ¿Qué pasa si es que mi ruta de salida, si es que yo no lo apago el incendio, va a quedar bloqueado? Pues voy a quedarme atrapado. Entonces, lo primero es evacuar, ¿no? Entonces, estos conceptitos, estos criterios, esta forma como analizamos, nos va a ayudar justamente para poder identificar el tema de en qué casos podemos usar el extintor. Casi ya terminando, compañeros, vamos a ver el tema de lo que son las evacuaciones, ¿no? ¿Cómo vamos a evacuar? Para eso yo necesito saber, necesito conocer cuáles son mis salidas, mis rutas de escape. Debo conocer, debo llamar siempre a centro de control. No debo asumir que otra persona ya lo hizo. En el tema de que yo conozca el tema de la ubicación y el manejo del sistema contra incendios, pues debo apoyar. Puedo apoyar el tema de lo que es el soporte, dar el soporte básico. Siempre debo mantener lo que es la calma, ¿no? No debo generar ni pánico ni confusión. Yo debo seguir lo que son las indicaciones, ¿no? En este caso podemos ver la animación en la parte inferior, pues una persona que está corriendo en sentido contrario a la señalización. Esto puede crear confusión en aquellas personas, ¿no? Y pueden, en lugar de evacuar, pues van a quedar atrapadas.
tenemos que ante la presencia del humo, pues debemos desplazarnos gateando, cubriéndonos siempre la boca y la nariz. Esto justamente para evitar respirar el aire caliente, porque este aire caliente nos va a quemar todo lo que es el sistema respiratorio, ¿no? El tema de evacuar de una forma oportuna, ¿no? El no regresar por buscar ciertos objetos, ciertas cosas, ¿no? Que me olvidé de mi celular, tengo que regresar por mi celular. Que me olvide de la laptop, no tengo que regresar por mi laptop. Que me olvide de mi mochila, no. En este caso nosotros tenemos que priorizar nuestra vida. Por lo tanto, debemos salir de forma inmediata. Entonces, acá la importancia, ¿no? Siempre hablamos de la importancia de los simulacros, porque prácticamente en los simulacros nos van indicando de qué acciones vamos nosotros a realizar cuando ocurre un evento. Y en subterránea, ¿no? Aquellos compañeros que están en labor subterránea, ¿cómo hacen el tema en lo que es la evacuación en el caso ocurre un incendio? Pan American Silver Perú. El autorrescatador salva vidas. El autorrescatador es un dispositivo de seguridad para los trabajadores. Deberán tenerlo puesto en el cinturón al ingreso a la mina. Te servirá de protección respiratoria durante un incendio por la presencia de monóxido de carbono. Antes de ingresar a la mina subterránea, revisa tu autorrescatador porque te salva la vida. Revisión del autorrescatador. Revisa que no haya golpes ni abolladuras. Pésalo cada 3 meses y que no pase de 10 gramos. Sumérgelo en agua tibia y verifica que no salgan burbujas. Revisa su fecha de caducidad, ya que solo tiene 10 años de vigencia. En caso surja algún problema, reemplaza el autorrescatador por uno nuevo. ¿Cómo utilizar correctamente el autorrescatador? Paso 1. Con tus manos retira el protector. Paso 2. Luego levanta la palanca de liberación hasta romper el sello de garantía. Paso 3. Con tus dedos índice y pulgar, jala hacia arriba la palanca de liberación para quitar los ganchos y retirar la cubierta. Paso 4. Saca el autorrescatador jalando el arnés hacia arriba. Paso 5. Separe el clip de la pieza bucal. Introdúzcalo en su boca y muerda las protuberancias firmemente. Paso 6. Cierra los labios y no los abras mientras usas el autorrescatador. Paso 7. Separe las almohadillas del clip y colóquelo sobre las alas nasales para evitar que ingrese el aire. Paso 8. Ajuste el arnés en la cabeza. El autorrescatador es un equipo de protección respiratoria que se usa para evacuación ante la presencia de monóxido de carbono, producto de los incendios. Toma en cuenta los indicios de fuego o explosión, nubes de humo, olor a combustión de gas quemado, dolor de cabeza o náuseas como síntomas de intoxicación por monóxido de carbono. Recuerda, no hable mientras usa el autorrescatador. Comuníquese mediante signos. Siga la ruta de escape establecida. Mantenga comunicación radial. El autorrescatador salva vidas. Correcto, ¿no? Nos indicaba el tema del uso correcto del autorrescatador en minas subterráneas. ¿No? Debemos también tratar de conocer que hay otros mecanismos que nos van a servir el tema de lo que es la lucha contra incendios, ¿no? Tenemos lo que son los famosos batefuegos, ¿no? Los batefuegos son para aquellos incendios forestales que puedan ocurrir, ¿no? En el caso de que no tengamos los batefuegos, pues lo que se hace en la serranía, por donde mayormente ocurre el tema de fuegos, ¿no? Por el tema de quemar los sembríos, etcétera, para el tema de lo que es preparar para el tema de lo que es las lluvias, es cortar, ¿no? Cortar ramas y con estas ramas usarlas con los mismos batefuegos para justamente asfixiar el fuego, ¿no? Acá se corta por el tema de lo que es la asfixia, ¿no? Evitar el tema de la propagación del fuego. Existe otro tema de lo que son las famosas bolas para lucha contra los fuegos. Lamentablemente estas bolas no están bien homologadas, no tienen una homologación que puede
presentar que es casi o mejor que un extintor, pero todavía falta términos de homologación para el tema de definir el tema de lo que son estas bolitas, ¿no? Que justamente la función es lo mismo, tener un polvo en el interior que cuando entra en contacto, ¿no? con altas temperaturas empieza a quemarse, pues va a estallar. Va a estallar, va a consumir el tema de lo que es el oxígeno, va a esparcir lo que es el tema de lo que es el polvo y minimizar el fuego. Ya por terminar, el tema de lo que son las conclusiones y recomendaciones, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis conclusiones y recomendaciones hacia ustedes? El tema de que todo incendio se puede prevenir. Si nosotros aplicamos el tema de lo que es la prevención, trabajamos en una cultura preventiva, pues vamos a tener una empresa bien eficiente y minimizando prácticamente la ocurrencia de estos eventos. Todo gran incendio, pues, nace siempre de un pequeño no controlado. Debemos estar familiarizados constantemente con la vida de evacuación, en todos los lugares donde nos encontremos, ¿no? Sea en el trabajo, en nuestro hogar, en algún centro comercial, donde estuviéramos. Tenemos siempre que tratar de identificar las vías de evacuación. Debemos mantener siempre operativos todos los equipos contra incendios, ¿no? Debemos estar preparados, conocer el plan de emergencias y participar de una forma activa en todo lo que son los simulacros. No seamos héroes, siempre en caso necesitemos pidamos ayuda, ¿no? Con esto, señores, esa es la participación del día de hoy. Agradezco su gentil asistencia, ¿no? Esperamos que haya sido de su agrado. Mantengamos siempre una comunicación constante y tratemos de actuar con las medidas preventivas. Siempre apliquemos las medidas preventivas. Con esto ya estaríamos listos para lo que es dar nuestra evaluación escrita. ¿Correcto? Muchas gracias. Que tengan ustedes buen día.